Muy buenas, jóvenes, un gusto saludarlos. Espero que estén muy bien todos y que junto a su familia la estén pasando en sus casas, respetando todas las medidas que nos solicita el Ministerio de Salud. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante y yo diría que hasta cierto punto de vista polémico, que es la promoción de la competencia y los derechos del consumidor. Son dos temas, si se quiere, en algún momento podríamos indicar que hasta contradictorios entre sí, porque esta crisis que estamos viviendo actualmente en el mundo nos ha hecho cuestionarnos, entre otras cosas, el modelo económico que vivimos, y hasta se ha planteado que el mundo debe cambiar a partir del momento en que se supere esta pandemia y y lo hemos visto con ejemplos claros de cómo ante el cese de la actividad económica, de alguna manera el planeta se ha visto favorecido. Se habla, por ejemplo, que la capa de ozono se ha ido regenerando, que nos encontramos animales en medio de las ciudades, que los canales de Venecia ya se puede ver vida dentro de ellos y que un poco esta crisis que estamos viviendo nos hace pensar que el tema del cambio climático que se ha venido dando, del deshielo en la Antártida, etcétera, etcétera, se debe en gran parte a esto que en algún momento se le ha llamado el capitalismo salvaje, donde esta actividad económica desmedida, donde se priva la producción antes de algunos aspectos como la vida social o como la conservación del ambiente, pues debería cambiar. Ok, eso hace contradictorio de alguna forma el tema que estamos viendo hoy. Y digo contradictorio porque para muchos capitalistas o neoliberales, lo que tenemos que hacer es producir y producir para generar ganancia. Y eh, entonces, esta ley, la ley de promoción de la competencia y defensa del consumidor, de alguna manera nos plantea en una sola ley aspectos que son contradictorios. Vamos a ver, efectivamente, para los neoliberales, liberales y los liberales a ultranza, el tema es producir por producir. No importa cómo se produzca y en algunos casos hasta irrespetando legislación social. Si hablamos de promoción de la competencia, sería una ley que establezca herramientas o mecanismos para promover la competencia, para promover la producción, para promover eso que estamos cuestionando, ese capitalismo ultranza. Mientras que si hablamos del otro extremo que nos habla esta ley, que es la protección al consumidor, de alguna manera estaría cuestionando la primera parte de la ley. Ok, promovemos la competencia, sí, pero ¿y los derechos del consumidor? Entonces, desde nuestro punto de vista, esto debería estar normado en una ley aparte y no en la misma ley, porque son aspectos que se contradicen unos a los otros. Y eso lo vamos a ir a ver conforme repasemos esta ley. Antes de iniciar, yo les insto a que ustedes en sus casas bajen la ley, se llama Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, que se la puedan estudiar un poco y conocer aspectos más detallados. Yo por ahora les expondré lo que considero que son los artículos más relevantes de esta ley, que sí es extensa, pero vamos a entrar a verla en detalle. Bien, les decía, la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor inicia
exponiéndonos, en su artículo primero, cuál es el objetivo y los fines de esta ley. Entonces encontramos que nos dice que el objetivo de la presente ley es proteger efectivamente los derechos y los intereses legítimos del consumidor, la tutela y la promoción del proceso de competencia y libre concurrencia. Hago un paréntesis acá en este momento y les recuerdo lo que les mencionaba al inicio de esta presentación. Si hablamos de promoción de competencia y libre concurrencia, tenemos que recordar que una de las leyes del liberalismo económico, una de las principales propuestas, es que el Estado debe intervenir lo menos posible en el mercado, y que son las fuerzas del mercado, o sea, la oferta y la demanda, las que tienen que finalmente definir los precios de los productos. O sea, aquí estamos hablando de un pensamiento efectivamente liberal o neoliberal de la economía. ¿Y cómo plantea esta ley que se va a tutelar esa promoción de proceso de competencia y libre concurrencia? Bueno, mediante la prevención, dice el artículo primero, mediante la prevención, la prohibición de los monopolios, las prácticas monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente del mercado y la eliminación de las regulaciones innecesarias para las actividades económicas. O sea, si leemos entre líneas, aquí lo que nos está diciendo es: dejemos que sean las fuerzas del mercado las que funcionen libremente y que el Estado no establezca regulaciones. A eso se refieren con regulaciones innecesarias. Que el Estado no establezca regulaciones para que se desarrollen libremente las actividades económicas. O sea, como pueden ver ustedes, es un inicio cuando se definen los objetivos y los fines de esta ley, donde claramente nos va mostrando el camino hacia donde nos va a llevar esta. Liberalismo económico a costa de eliminar trabas por parte del Estado, promocionando la libre concurrencia, la competencia, eliminando monopolios y cualquier práctica monopolística y cualquier restricción al funcionamiento del mercado. Bien, el artículo segundo nos muestra algunas definiciones que vamos a encontrar en esta ley. Y nos dice ese artículo segundo que algunas de las expresiones o palabras empleadas en esta ley tienen el sentido y los alcances que para cada caso se mencionan en este artículo. Y entonces comienza con algunas definiciones. Agente económico nos dice que en el mercado toda persona física, entidad de hecho o de derecho, pública o privada, partícipe de cualquier forma de actividad económica como comprador, vendedor, oferente o demandante de bienes o servicios en nombre propio o por cuenta ajena, con independencia de que sean importados o nacionales o que hayan sido producidos o prestados por él o por un tercero, a esa persona, repito, física o jurídica, se le llamará agente económico. Ok, entonces creo que ese concepto es bastante amplio y cubre a cualquier persona que participe en la actividad económica. Como ustedes recordarán, en algún momento de este curso vimos lo que eran los sujetos de comercio. Bueno, esta definición de agente económico se acerca e incluso amplía el concepto de los sujetos de comercio. También esta ley nos habla de los consumidores y define al consumidor como toda persona física o entidad de hecho o de derecho que como destinatario final adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios
o bien recibe información o propuestas para ello. También se considera consumidor al pequeño industrial o al artesano, los términos referidos en el reglamento de esta ley, que adquiera productos terminados o insumos para integrarlos en los procesos para producir, transformar, comercializar o prestar servicios a terceros. Aquí les llamo la atención en el sentido de que nos define muy claramente qué es el consumidor y lo define como el destinatario final que adquiere bienes o servicios. Pero interesante es el hecho de que amplía el concepto y nos dice que también aquella persona que va a recibir información o propuestas para ellos. O sea, consumidor no es solo quien saca el dinero de su bolsillo y adquiere un bien o un servicio, sino que además es aquella persona que recibe información a la que le podríamos de una vez ponerle un nombre, publicidad, o sea, a quien recibe publicidad o información con el objeto de que, ya sea en el momento o posteriormente, adquiera bienes o servicios. Ahí comenzamos a ver cómo esta ley va tomando en cuenta también los derechos del consumidor y va mostrándonos el camino de lo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con algunas regulaciones, en materia de publicidad. Ya lo veremos en su momento. Nos define también esta ley al comerciante o proveedor y nos dice que comerciante es toda persona física, entidad de hecho o de derecho, privada o pública, que en nombre propio o por cuenta ajena se dedica en forma habitual a ofrecer, distribuir, vender, arrendar, conceder el uso o el disfrute de bienes o a prestar servicios sin que necesariamente sea esta su actividad principal. Y además nos amplía en el sentido que para los efectos de esta ley, el productor como proveedor de bienes también está obligado con el consumidor a respetar sus derechos e intereses legítimos. Esta es una definición que se hace del comerciante o proveedor, que es igual, podríamos enmarcarla dentro de la definición de lo que es un sujeto de comercio. También nos define la ley lo que es la administración pública y nos dice que la administración pública son todos los órganos o entes públicos de la administración central y descentralizada del Estado a los que esta ley y leyes especiales atribuyen competencias en materia de restricciones al ejercicio de las actividades comerciales, la regulación y el control del comercio de determinados bienes o la prestación de servicios para su expendio en el mercado interno o para su exportación o importación, así como en lo concerniente al registro, la inspección de los productos, la apertura, el funcionamiento de establecimientos relacionados con la protección de la salud humana, vegetal y animal, así como con la seguridad, la protección del medio ambiente y el cumplimiento de estándares de calidad de los productos. Aquí, como podemos ver, esta ley nos define como órganos o entes de la administración pública a todas aquellas instancias, oficinas, instituciones que tienen que ver con las relaciones comerciales y con el control. Vamos a ver, aquí estamos hablando, por ejemplo, del Ministerio de Comercio Exterior, del Ministerio de Economía, Industria y el Comercio, de la Oficina del Café, de agencias aduanales, de administración aeroportuaria y portuaria, entre otros muchos entes y órganos de la administración pública que tienen que participar en la actividad comercial, estableciendo normas, reglamentos, directrices, procedimientos que deben seguir los comerciantes a la hora de realizar sus actividades.
También dentro de las definiciones que establece la ley está el de contrato de adhesión, que nos dice que es un convenio cuyas condiciones generales han sido predispuestas unilateralmente por una de las partes y deben ser adheridas en su totalidad por la otra parte contratante. Aquí estamos hablando, y en algún momento ya se los había mencionado, de la relación contractual que existe entre dos personas, sean físicas o jurídicas, donde una de las partes es la que establece las condiciones sobre la otra. Recordemos en teoría cuando vimos los contratos mercantiles que el contrato es un acuerdo de voluntades donde normalmente hay una bilateralidad en las relaciones, donde, donde las dos partes adquieren derechos pero tienen también obligaciones. Ok, en un contrato de adhesión es una de las partes quien le impone a la otra parte contratante todas las condiciones. O sea, aquí no hay una bilateralidad, sino más bien una imposición de una de las partes. Y recordarán ustedes que les puse como ejemplo de esos contratos de adhesión, por ejemplo, los contratos de tarjeta de crédito, los contratos de seguros, donde normalmente en letra muy pequeña se establecen las condiciones que debe cumplir la parte obligada. Ok, también esta ley establece otro concepto, otra definición que es la de predisponente, que es aquel sujeto del contrato de adhesión que dispone por anticipado y unilateralmente las condiciones generales a las que la otra parte deberá prestar su adhesión total si desea contratar. Es lo que les acabo de explicar. La parte que tiene el poder en esa relación contractual es la que impone todas las condiciones. Mientras que el adherente es el sujeto del contrato de adhesión que debe adherirse en su totalidad a las condiciones generales dispuestas en forma unilateral por el predisponente. También otro de los conceptos incluidos en esta ley es el de menor salario mínimo mensual, que es aquella remuneración que establezca como tal el Poder Ejecutivo mediante decreto por recomendación del Consejo Nacional de Salarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o de la autoridad competente. Ustedes saben que hay un decreto mínimo de salarios que se establece 2 veces al año, semestralmente, por el Consejo Nacional de Salarios y que contempla el salario mínimo legal de acuerdo a ciertas categorías según la labor que se ejerza, salarios mínimos legales que deberán ser pagados por el patrono a su trabajador y que si no se ajusta a ese salario mínimo legal, probablemente en algún momento va a tener problemas administrativos con el Ministerio de Trabajo o judiciales en caso de que el trabajador decida irse a la vía judicial a demandar a su patrono y reclamar salarios caídos. Muy bien. Esta ley le dedica alguna normativa importante al tema de la desregulación, entendiendo el concepto de desregulación como la falta de regulaciones, o sea, la eliminación de trámites y excepciones. Y en ese sentido, el artículo 3º de la ley nos dice que los trámites y los requisitos de control y regulación de las actividades económicas no deben impedir, entorpecer ni distorsionar las transacciones en el mercado interno ni en el internacional. Nos dice también que la administración pública debe revisar, analizar y eliminar cuando corresponda esos trámites y requisitos para proteger el ejercicio de la libertad de empresa y garantizar
la defensa de la productividad siempre y cuando se cumpla con las exigencias necesarias para proteger la salud humana, animal o vegetal, la seguridad, el ambiente y el cumplimiento de los estándares de calidad. Todo ello debe concordar con lo establecido en las leyes especiales y convenios internacionales, así como las exigencias de la economía en general y una equitativa distribución de la riqueza. Bueno, ok. Aquí es donde comenzamos a ver el pensamiento liberal económico actuando en esta ley. O sea, aquí lo que nos está diciendo el legislador es, para que haya un desarrollo de la empresa, de la libre empresa, debe eliminarse una serie de regulaciones. O sea, debe, hasta donde sea posible, y por supuesto, respetando ya alguna normativa que existe de protección a los derechos de salud de los seres humanos, de los animales, la seguridad y el ambiente, pero respetando esas normas, pero hasta donde sea posible, permitiendo que la empresa ojalá actúe en completa libertad en el mercado. Bueno, si nos ponemos a ver que por ejemplo, algunas de las actividades económicas de la zona donde vivimos, por ejemplo la actividad piñera, la misma actividad bananera, y sobre todo actividades agrícolas, productos de exportación, las jornadas laborales son sumamente extensas. Hay empresas, por ejemplo, bananeras que inician un periodo de corta de su producción a las 5 de la mañana, donde las personas, para poder llegar a las 5 de la mañana al lugar de trabajo, tal vez tienen que trasladarse media hora, una hora. Quiere decir que desde las 3 y media de la mañana ya están en pie, y que los procesos de corta en algunos casos van terminando a las 8, 9 o 10 de la noche, dependiendo de la cuota asignada para ese día, pero son jornadas muy largas y extenuantes. Entonces, de alguna forma, esa legislación o esa protección de la salud humana en realidad no se protege tanto. O procesos de producción con una enorme contaminación, como es el caso de la actividad piñera, donde han habido muchísimas denuncias a través de los tiempos de contaminación de ríos, de muertes de especies animales, etc. Entonces, definitivamente esto que nos dice la ley, llegamos a la conclusión de que sí, que se permite la actividad empresarial absolutamente libre y casi que con irrespeto a una serie de normativas que existen. Todo eso sin contar algunas conquistas en materia laboral que tenían los trabajadores y que poco a poco las han ido perdiendo. Bien, nos continúa diciendo la ley que los trámites y los requisitos que deban cumplirse para el acceso de bienes producidos en el exterior al mercado nacional, así como las regulaciones del comercio que deban mantenerse, se rigen por el principio de celeridad en el procedimiento administrativo, y que cumplidas las formalidades esenciales a cargo del administrado, la administración pública debe resolver lo pertinente en un plazo máximo de 8 días según lo establezca el reglamento de esta ley, y que vencido este plazo sin que haya una resolución expresa, se tendrá por autorizada la solicitud del interesado. De nuevo acá, la ley tratando de que el aparato estatal actúe en función a los intereses de la producción, a los intereses empresariales, pidiéndole a la administración que los trámites deben ser céleres, o sea, en lo más rápido posible, lo más ágiles posibles, y en ese sentido estableciendo un plazo perentorio de 8 días, y en caso de que la administración no cumpla con las solicitudes en ese plazo, entonces que se aplique lo que conocemos en derecho administrativo
como el silencio positivo. O sea, una vez hecha la solicitud, si en un plazo determinado la administración no responde a esa solicitud, entonces se considerará, y por eso se llama silencio positivo, se considerará que la administración cayó, que no resolvió en el plazo y que por lo tanto se tiene como una respuesta positiva a la solicitud. Por ejemplo, se pide una patente para exportación de piña, de banano, de melón, de cualquier producto que a ustedes se les ocurra y no contestaron en ese plazo de 8 días, entonces se tiene por otorgada la patente solicitada. Bien, a partir del artículo 5 de la ley se nos habla del tema de la regulación de precios y nos dice en qué casos procede la regulación de precios. Y nos dice ese artículo 5, la administración pública puede regular los precios de bienes y servicios solo en situaciones de excepción, en forma temporal, y en tal caso debe fundar y motivar apropiadamente esa medida. Esa facultad no puede ejercerse cuando un producto o servicio es vendido o prestado por la administración pública en concurrencia con particulares en virtud de las funciones de estabilización de precios que expresamente se señalen en la ley. Vamos a ver, a tratar de desmenuzar este primer párrafo. ¿Qué nos está diciendo este artículo 5? Estado, usted no se meta, o métase lo menos que pueda. Usted no intervenga en el mercado, el Estado no tiene que regular precios. ¿Por qué? Porque los precios, como ya lo he dicho reiteradamente, según los señores legisladores que redactaron esta ley, el precio lo tiene que determinar el mercado, es decir, la ley de la oferta y la demanda. Y que solo en casos muy calificados el Estado debe fijar esos precios. Muy bien. ¿Cuáles son esos casos calificados? Por ejemplo, los precios del combustible. Como Recope es quien, en buena teoría, refina en este país, aunque no lo hace desde hace muchos años, pero es Recope y, de acuerdo a los vaivenes del mercado internacional, el que va a regular. Vean que en este caso de la emergencia que estamos viviendo, en el día de hoy, los medios de prensa nos dicen que el Estado, ante la baja por falta de demanda de petróleo en el mundo, que el Estado costarricense va a fijar un precio más alto del que actualmente se encuentra para con ese diferencial entre el precio del mercado internacional y el precio que el Estado le va a subir, se establezca un fondo ahí de ayuda a las personas más necesitadas con esto de la pandemia. Bueno, ok, ese es un ejemplo del Estado regulando precios. Igual con ciertos servicios básicos como electricidad, agua y otros. Pero lo que es normalmente en los demás productos es el mercado el que debe definir y así la ley lo confirma. Continúa diciendo la norma, el artículo 5, que para el caso específico de condiciones monopolísticas y oligopolísticas de bienes y servicios, la administración pública regulará la fijación de los precios mientras se mantengan esas condiciones. Los bienes y servicios sujetos a la regulación mencionada en el párrafo anterior deben fijarse por decreto ejecutivo previo parecer de la Comisión para promover la competencia acerca de la conveniencia de la medida. En ese decreto se debe establecer el vencimiento de la medida cuando haya desaparecido las causas que motivaron la respectiva regulación según resolución fundada de esa comisión que debe comunicarse al Poder Ejecutivo para los fines correspondientes. En todo caso,
esta regulación debe revisarse dentro de periodos no superiores a 6 meses o en cualquier momento a solicitud de los interesados. Para determinar los precios por regular, deben ponderarse los efectos que la medida pueda ocasionar en el abastecimiento. Asimismo, la Administración Pública podrá regular y fijar el precio mínimo de salida del banano para la exportación. La regulación en los párrafos anteriores de este artículo puede realizarse mediante la fijación de precios, el establecimiento de márgenes de comercialización o cualquier otra forma de control. Los funcionarios, finaliza diciendo, los funcionarios del Ministerio de Economía, Industria y Comercio están facultados para verificar el cumplimiento correcto de la regulación de precios mencionada en este artículo. Bien, el artículo siguiente, o sea, el artículo 6, nos refiere a la eliminación de restricciones. Continuando con esta tendencia doctrinal liberal que tiene por lo menos en esta primera parte, esta ley, nos dice que se eliminan las licencias y toda otra autorización para el ejercicio del comercio, así como las restricciones para ejercer actividades comerciales en virtud de la nacionalidad y sin perjuicio de la normativa particular en materia laboral y migratoria. Se eliminan todas las restricciones que no sean arancelarias y cualquier otras limitaciones cuantitativas y cualitativas a las importaciones y exportaciones de productos, salvo los casos señalados taxativamente en el artículo 3 de esta ley y en los términos allí expresados. O sea, de nuevo, Estado no establezca restricciones, Estado no intervenga, Estado deje que se desarrolle el libre comercio. Ok, pero así como la ley le solicita al Estado que no cree restricciones al comercio, la ley establece algunas excepciones. Y entonces nos dice que la administración pública puede establecer excepcionalmente, y subrayo excepcionalmente, mediante decreto ejecutivo y previa recomendación favorable de la Comisión para promover la competencia, licencias de importación o exportación. Que esta medida se propone restringir el comercio de productos específicos cuando existan circunstancias anormales o desórdenes en el mercado interno o externo debidos a fuerza mayor, caso fortuito y toda situación que genere o pueda generar un problema grave de desabastecimiento en el mercado local, que no pueda satisfacerse acudiendo a los mecanismos del mercado o cuando estos deban aplicarse en virtud de restricciones negociadas o impuestas por socios comerciales, mientras estas circunstancias excepcionales subsistan a juicio de esa comisión en los términos expresados en el párrafo siguiente. En todo caso, las causas que motivaron la medida deben revisarse dentro de los periodos no superiores a 6 meses. O sea, como lo dice claramente la norma, esta es una situación de excepción que sí le permitiría al Estado establecer algunas restricciones cuando se esté dando un problema de desabastecimiento, que pueda afectar el mercado local o que puedan derivarse de situaciones en el mercado internacional. Vamos a ver, a raíz de esta pandemia, por ejemplo, que no hemos llegado a esa situación, pero podría darse un problema de desabastecimiento de un producto que sea de la canasta básica, como por ejemplo el arroz. Ok, resulta que la producción de arroz, estamos hablando de casos hipotéticos, ¿verdad? Resulta que la producción de arroz en el país no está cubriendo las necesidades del mercado local, debido a que, por ejemplo, como están cerradas las fronteras,
están careciendo los insumos para producir arroz, está careciendo de fertilizantes, de productos para el control de plagas y enfermedades, y que la producción de arroz nuestra se vino abajo, y que teníamos un impuesto de entrada de arroz de China, por decir algo, que es el mayor productor mundial de arroz. Teníamos un impuesto sumamente alto para proteger a la producción nacional y algún socio comercial cercano como podría ser los Estados Unidos. Pero resulta que el arroz chino es el más barato del mundo. Y entonces hay restricción, hay una posibilidad de establecer alguna restricción, de que el gobierno de la República a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería baje los aranceles o los impuestos de la importación de arroz chino para que pueda satisfacer o abastecer el mercado nacional. A eso se refiere, pero la misma norma establece que es en situaciones excepcionales, ¿verdad? La norma debe ser hasta donde sea posible que el Estado costarricense no establezca restricciones al comercio. Pero en caso de situaciones de urgencia como sería esta, ahora sí está bien, pero solo temporalmente. Bien, antes de seguir ustedes verán en esta gráfica, en esta fotografía, podrán ver unos deliciosos aguacates y lo ponía como ejemplo porque precisamente este es un buen ejemplo, sucedió. Yo acabo de darles uno hipotético con el caso del arroz, pero este sí sucedió y sucedió en el gobierno de Luis Guillermo Solís. En nuestro país hay un alto consumo de aguacate y normalmente se importaba aguacate del mercado mexicano y hubo una presión en el gobierno de Luis Guillermo Solís por parte de productores nacionales para que se establecieran restricciones a la importación de aguacate Hass mexicano. ¿Ok? Este es un ejemplo de cómo el Estado puede establecer restricciones y que, de acuerdo a esta ley de promoción de competencia, no deberían existir estas restricciones. Ok, ¿cómo está terminando la historia? Después de un litigio que se estableció en la Organización Mundial de Comercio por parte del gobierno mexicano contra Costa Rica, ya está por darse una resolución final y lo que se prevé es que va a haber una condena fuerte a nuestro país por estas restricciones que atentan contra el libre comercio. Ok, el artículo 9, ya vemos cómo hasta aquí la ley se ha ocupado prácticamente de plantear que debe eliminarse restricciones al comercio, que el Estado no debe intervenir, que son las fuerzas del mercado las que tienen que definir, de acuerdo a la oferta y la demanda, cuáles son los precios que deben prevalecer. Muy bien, a partir del artículo 9, la ley comienza a hablarnos de la promoción de la competencia. El artículo 9 nos dice cuál es el campo de aplicación. Y en ese sentido nos señala que la normativa de este capítulo se va a aplicar a todos los agentes económicos con las salvedades y las previsiones indicadas en este capítulo, y que se exceptúan de la aplicación de la normativa de este título los agentes prestadores de servicios públicos en virtud de una concesión en los términos que señalen las leyes para celebrar las actividades necesarias para prestar esos servicios de acuerdo con las limitaciones establecidas en la concesión y en regulaciones especiales. Nos dice también que se exceptúan a la aplicación de la normativa de la promoción de la competencia los monopolios del Estado creados por ley
mientras subsistan por leyes especiales para celebrar las actividades expresamente autorizadas en ellas, en áreas como seguros, depósitos bancarios en cuenta corriente o a la vista, destilación de alcohol y comercialización para consumo interno, distribución de combustibles y los servicios telefónicos, de telecomunicaciones, de distribución eléctrica y de agua. Ok, entonces, ¿qué nos está diciendo la norma? Que bueno, que el artículo 9, que el Estado se va a encargar de promover la competencia a todos los agentes económicos, excepto a los prestadores de servicios públicos y a los monopolios del Estado. Ahí sí no se va a promocionar la competencia, por ejemplo, a los servicios eléctricos, no se va a promover la competencia para, por ejemplo, que vengan sujetos de derecho privado a refinar petróleo, porque ese es un nicho de mercado que ya lo maneja Recope, a proveer agua, servicios públicos de agua, porque eso es un mercado o un nicho de mercado que está manejado por acueductos y alcantarillado, generadores eléctricos, porque eso es un negocio del ICE. Vamos a ver. Sin embargo, a pesar de que leemos esta normativa, tenemos que concluir que con el paso de los años, recordemos que la ley de promoción de la competencia es una ley ya con sus añitos, ya han transcurrido varios años desde que fue promulgada y la realidad económica de nuestro país ha ido cambiando. Entonces, vamos a ver, la norma nos habla de seguros. Bueno, resulta que en materia de seguros ya hay empresas transnacionales privadas que están en buena teoría compitiendo con el Instituto Nacional de Seguros, que tenía el monopolio del mercado hasta hace algunos años. Que no le han generado mayor competencia al INSS, estamos de acuerdo, pero que de alguna manera la existencia de Mapfre y de otras aseguradoras privadas rompe con lo que establece esta normativa. Igual podríamos decir en materia de servicios financieros. Hasta hace algunos años, aproximadamente 25 años, los únicos bancos que existían en el país era la Banca Nacional. Sin embargo, a partir del gobierno José María Figueres en 1994 al 98 se abrió la banca y están compitiendo. Ustedes ven a los bancos privados, Banco San José, Scotia, etcétera, etcétera, que compiten con la banca nacional. Ahí sí, con una porción de mercado mucho mayor que, por ejemplo, la competencia privada en materia de seguros. Bien, el artículo 10 nos habla de las prohibiciones generales. Y ahí vamos a ver cómo estas normas regulan, por lo menos en buena teoría, la prohibición de las prácticas monopolísticas o oligopolísticas en los mercados nacionales. Nos dice el artículo 10 que se prohíben y deben sancionarse de conformidad con los artículos 24, 25 y 26 de esta ley los monopolios públicos o privados y las prácticas monopolísticas que impidan o limiten la competencia, el acceso de competidores al mercado o promuevan su salida de él con las salvedades indicadas en el artículo 9 de esta ley. O sea, la norma, el artículo 10 nos dice, se prohíben los monopolios públicos o privados o las prácticas monopolísticas, y que ese en buena teoría es el espíritu de la norma, o sea, un mercado absolutamente libre. Sin embargo, la misma norma, el mismo artículo 10, como se dice popularmente, echa la ley, echa la trampa,
la misma norma del artículo 10 nos establece la trampa porque establece excepciones que están en el artículo 9. ¿Y de qué nos habla el artículo 9? Bueno, nos habla de varios servicios de varios servicios dentro de nuestra sociedad, perdón. Nos habla básicamente de servicios como depósitos bancarios, servicios de seguros, destilación de alcohol y comercialización de consumo interno, o sea, en otras palabras, FANAL, distribución de combustible, Recope, servicios telefónicos, ICE, telecomunicaciones, ICE, distribución de agua, acueductos y alcantarillado, o sea, como ustedes pueden ver, el artículo 9 nos dice, el artículo 10 nos dice, se prohíben los monopolios, salvo lo que vimos en el artículo 9. O sea, prácticamente, porque entonces hay muchos, se podrían cuestionar, bueno, pero ¿cómo que constitucionalmente y legalmente están prohibidos los monopolios en Costa Rica, pero resulta que quien puede distribuir y refinar en buena teoría petróleo es solo Recope? ¿Cómo que se prohíben los monopolios y solo supuestamente el ICE puede dar servicios eléctricos? Y ya vemos que la norma así lo estableció. El artículo 9 nos dice, sí, se prohíben los monopolios, pero en estos y estos servicios. Pero bueno, vamos a ver, la norma dice que se prohíben, el artículo 10 nos dice que se prohíben y hay que sancionar los monopolios públicos o privados. Alguien me decía en alguna ocasión en una clase de estas, igual, profe, pero es que son monopolios públicos, esos están prohibidos. Y entonces yo les decía, bueno, y Riteve, por ejemplo, la revisión técnica de vehículos en este país la puede realizar cualquier taller. Digo, si no se permiten los monopolios privados y Riteve es una empresa privada, no es una empresa estatal, incluso es una empresa privada transnacional porque es de capital español. ¿Cómo es que, por ejemplo, a mí no me permiten llevar mi carro a revisión técnica al taller que yo escoja? De mi mecánico de confianza, por ejemplo. No, tengo que ir a Riteve. Y bueno, y si solo Riteve está establecido por ley que puede dar ese servicio, ¿no es eso un monopolio? Entonces son cosas que debemos cuestionarnos. O sea, el espíritu, la idea es crear en ustedes una visión objetiva de la realidad. O sea, la norma puede tener un fin, pero normalmente al ser redactada por seres humanos propensos a errores o propensos a influencias, pues terminan con estas cosas, ¿verdad? Porque sí, efectivamente es una contradicción que se prohíban monopolios, pero que en la práctica existan públicos y privados. Bien, cuando hablamos de monopolios, tenemos que hablar de monopolios absolutos y de monopolios relativos. Cuando hablamos de los absolutos, tenemos que dirigirnos al artículo 11 de la ley, que va a definir cuáles son las prácticas monopolísticas absolutas. Nos dice que estas prácticas monopolísticas absolutas son todos los actos, contratos o convenios, arreglos o las combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí con cualquiera de los siguientes propósitos. En primer lugar, fijar, elevar, concertar o manipular el precio de compra o venta al que son ofrecidos o demandados los bienes o servicios en los mercados, o intercambiar información
con el mismo objeto o efecto. O sea, esta es una práctica monopolística absoluta. Elevar precios cuando se ponen de acuerdo varios agentes económicos para ellos. En segundo lugar, establecer la obligación de producir, procesar, distribuir o comercializar solo una actividad restringida o limitada de bienes o la prestación de un número, un volumen o una frecuencia restringida o limitada de servicios. En tercer lugar, dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado de bienes o servicios actual o futuro mediante la clientela, los proveedores y los tiempos o los espacios determinados o determinables. En cuarto lugar, establecer, concertar o coordinar las ofertas o la abstención en las licitaciones, los concursos, los remates o las subastas públicas. Para la aplicación de este artículo, la Comisión para promover la competencia de oficio o a instancia de parte ejercerá el control y la revisión del mercado de los productos cuyos suplidores sean pocos. Los actos a los que se refiere este artículo serán nulos de pleno derecho y se sancionarán conforme a esta ley a los agentes económicos que incurran en ellas. O sea, aquí el artículo 11 entonces nos hace una definición bastante detallada y variada de lo que se consideran prácticas monopolísticas absolutas. Pero como les dije, también existen lo que se conocen como monopolios relativos y el artículo 12 se va a encargar de definirnos qué son las prácticas monopolísticas relativas. Se considerarán como tales los actos, los contratos, los convenios, los arreglos o las combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser el desplazamiento indebido de otros agentes del mercado, el impedimento sustancial, su acceso o el establecimiento de ventajas exclusivas en favor de una o varias personas en los siguientes casos. En primer lugar, la fijación, la imposición o el establecimiento de la distribución exclusiva de bienes o servicios por razón del sujeto, la situación geográfica o por periodos de tiempo determinados, incluyendo la división, la distribución o la asignación de clientes o proveedores entre agentes económicos que no sean competidores entre sí. En segundo lugar, la imposición del precio o las demás condiciones que debe observar un distribuidor o proveedor al vender o distribuir bienes o prestar servicios. En tercer lugar, la venta o la transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar otro bien o servicio adicional, normalmente distinto o distinguible o sobre la reciprocidad. En cuarto lugar, la venta o la transacción sujeta a la condición de no usar, adquirir, vender ni proporcionar los bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros. Y en quinto lugar, la concentración entre varios agentes económicos o la invitación a ellos para ejercer presión contra algún cliente o proveedor con el propósito de disuadirlo de una conducta determinada, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido específico. En sexto lugar, la producción o la comercialización de bienes y servicios a precios inferiores a su valor nominal. En séptimo lugar, en general, todo acto deliberado
que induzca a la salida de competidores del mercado o evite su entrada. Estos son los monopolios relativos establecidos por la ley. Bien, ahora sí, ya hemos visto, recapitulando, cómo la ley poco a poco, desde su inicio, comienza a establecer normas, en primer lugar, que beneficien a la libre competencia, que eliminen o prohíban restricciones al mercado, que beneficien la interacción de la oferta y la demanda en el mercado y que sea esta la que define los precios. Hasta ahí. Y además la prohibición de monopolios, de prácticas monopolísticas, que igual terminen imponiendo el libre comercio y la actuación de la oferta y la demanda. Ok, hasta ahí uno podría decir, ok, eso es una legislación en favor de la libre empresa. ¿A dónde entra el consumidor y sus derechos? Es a partir de este momento cuando comienza a legislarse sobre este tema y fundamentalmente en materia de publicidad. Dice la norma que la publicidad es esencial en todo mercado de consumo y que ella se dice que es el símbolo propio y verdadero de la sociedad moderna. Eso según los actores Mosset y Lorenzetti, quienes tienen esa opinión. Publicidad esencial en el mercado y es el símbolo propio y verdadero de la sociedad moderna. La utilización de la publicidad comercial es parte del contenido de la libertad de empresa e igualmente es una forma del ejercicio del derecho de libre expresión. De nuevo estamos aquí ante un pensamiento liberal. Es la utilización de la publicidad es parte del contenido de la libertad de empresa. Muy bien, ¿eso qué nos dice? ¿Qué nos dicen estos pensadores como Mosset y Lorenzetti? Nos está diciendo que la publicidad debe considerarse como un derecho fundamental, como un derecho a la libre expresión, a la libertad de expresión. Uno podría en este instante levantarse y aplaudir y decir, claro, hay que dejar que la gente se exprese, que exprese sus ideas, que las exprese libremente. Pero una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Y eso lo vamos a ir viendo. Cómo esta ley regula de alguna forma el tema de la publicidad. Y cuando decimos regula es interviene, el Estado interviniendo para decir, ok, aunque algunos pensadores y algunos neoliberales piensen que podríamos utilizar cualquier tipo de publicidad, no señores, esto tiene que regularse y no se puede permitir cualquier publicidad, eso lo vamos a ver en adelante. Bien. Al respecto y en relación con la libertad de expresión y la publicidad comercial, nuestra Sala Constitucional ha reconocido expresamente el ligamen entre libertad de expresión y publicidad comercial al declarar en la resolución número 824-94 del 9 de febrero de 1994, o sea, hace 26 años, la Sala Constitucional de Costa Rica pensaba de la siguiente forma. Estableció en el considerando segundo de esta resolución, la 824-94, y decía la Sala, abro comillas, en cuanto al fondo, es presupuesto fundamental para el razonamiento que se pretende desarrollar, reconocer que la publicidad en los periódicos o suplementos están incluidos dentro de la tutela ofrecida por la libertad de expresión, más concretamente de prensa, reguladas en las normas
28 y 29 constitucionales, sobre lo cual cabe citar la sentencia del Tribunal Constitucional alemán que dice: declara que el derecho fundamental de la libertad de expresión no se limita a proteger a los órganos de la prensa contra las injerencias del poder público en su difusión de las propias opiniones. En gran medida, la prensa se limita en su parte de artículos redactados a reproducir las noticias sin comentarlas y se abstiene al hacerlo de pronunciarse sobre la exactitud de la noticia y también, con razón, de utilizar esa noticia como base para expresar una opinión propia. Constituye un hecho indiscutible el que la libertad de prensa protege esa difusión de noticias en bruto, sin tomas de partido del órgano considerado. Un anuncio también es una noticia, y por eso motivo la libertad de prensa incluye también la parte de anuncios de los periódicos, citada en tribunales constitucionales y de derechos humanos. Bien, esa es un extracto de una resolución de la Sala Constitucional donde básicamente lo que dice es que efectivamente hay un vínculo intrínseco entre la libertad de expresión, la libertad de prensa y la publicidad, o sea, los anuncios. Y según la Sala Constitucional de 1994, pues el Estado, básicamente lo que nos dice es que el Estado no debe coartar esa libertad de expresión, esa libertad de prensa, regulando la publicidad. Sigue diciendo, perdón, declara que el derecho fundamental de la libertad de expresión no se limita a proteger a los órganos de la prensa contra las injerencias del poder público en su difusión de las propias opiniones. En gran medida la prensa se limita en su parte de artículos redactados a reproducir las noticias sin comentarlas y se abstiene al hacerlo de pronunciarse sobre la exactitud de la noticia y también con razón de utilizar esa noticia como base para expresar su opinión pública. Básicamente es lo mismo, aquí lo que estamos es reproduciendo y repito, se basaba la Sala Constitucional costarricense allá por 1994 en un pronunciamiento de un tribunal constitucional alemán. Ok. Aparte de este criterio del más alto Tribunal Constitucional de Costa Rica, podríamos establecer un marco normativo de la publicidad en nuestro país. La publicidad integra el contenido del contrato a tenor de lo que dispone el artículo 31 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que es la Ley 7472 del 20 de diciembre del 94, según la cual toda información, publicidad u oferta al público de bienes ofrecidos o servicios por prestar, transmitida por cualquier medio o forma de comunicación, vincula al productor que la transmite, la utiliza o la ordena y forma parte del contrato. Bien, aquí básicamente lo que nos está diciendo es eso. Cuando yo adquiero un bien o un servicio, como ustedes saben, se da una relación contractual, una relación de compraventa. Ok. Entonces, según la Sala Constitucional, la publicidad que vaya incluida sobre ese producto forma parte del contrato. Vamos a ver, si yo me voy a la Perdí Motors y me interesa adquirir una Toyota Prado modelo 2021, color plateado, con aros de lujo, con asientos de cuero, con aire acondicionado, con
cámaras, traseras, etcétera, etcétera, porque yo vi un anuncio en la televisión donde se me enseñaban todas las calidades, todas las características del vehículo y a mí me interesó y eso me sedujo para poder comprar ese carro. Esa publicidad forma parte del contrato. Si resulta que al adquirir el carro me doy cuenta que venía sin cámaras traseras, que los aros no eran de lujo, que a pesar de que la publicidad decía que iba a haber mantenimiento en los primeros 5.000 kilómetros y resulta que solo a la hora de comprarlo me ofrecieron 1.000 kilómetros de mantenimiento por parte del proveedor del vehículo, pues estamos ante un problema. Ese problema se llama publicidad engañosa y eso va a regular la ley, pero eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, comencemos por hablar de la publicidad comparativa. ¿Qué es la publicidad comparativa? Una de las novedades que se introdujo con esta ley, con la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, fue la de regular el tema de la publicidad comparativa, la cual puede entenderse como aquella publicidad en la que el empresario anunciante compara su oferta con la de uno o varios competidores, identificados o inequívocamente identificables con el resultado directo o indirecto de resaltar las ventajas de los propios productos o servicios frente a los ajenos. O sea, yo vendo chayotes, mis chayotes. La publicidad comparativa consiste en que yo puedo comparar los chayotes que yo vendo con los chayotes que vende el verdulero de la otra esquina. Entonces yo puedo decir que mis chayotes tienen un verde más profundo, más oscuro, que me indica un mayor nivel de sazón del producto, un mejor sabor, que el mío no tiene espinas, lo que significa que contiene más minerales, más vitaminas, etcétera, etcétera. Eso es comparar un producto con el otro. Pero vamos a ver que esa comparación no puede ser alegre. Yo no puedo llegar y decir, el hecho de que mis chayotes no tengan espinas significa que, de acuerdo a estudios realizados en China, Taiwán y Corea, los chayotes que no tienen espinas son la medicina aún no descubierta para eliminar el COVID-19. Y lo digo en sentido figurado, por supuesto, pero con esto quiero decir que no puedo comparar un producto con el otro utilizando información que no pueda ser demostrable científicamente, estadísticamente. O sea, la publicidad comparativa no es una publicidad libre que me permita a mí arremeter contra mi competidor alegremente sin poder demostrar lo que digo. Vamos a verlo. A partir de la vigencia de la ley indicada 7472, es expresamente posible realizar publicidad comparativa en Costa Rica, pero tal posibilidad no es, como podría suponerse, totalmente irrestricta. El párrafo tercero del artículo 34 de la ley 7472 regula lo conocido como publicidad comparativa en los siguientes términos. El empleo de términos comparativos en la oferta, la promoción o la publicidad de bienes y servicios solo se admite respecto a datos esenciales, afines y objetivamente demostrables, siempre que se comparen con otros similares conocidos o de participación significativa en el mercado. La comparación no es admisible
cuando se limite a la proclamación general e indiscriminada de la superioridad de los productos propios. Se tiene por engañosa la que omita cualquier elemento necesario para determinar el valor real de los productos. En Europa, la publicidad comparativa fue durante prácticamente todo el siglo XX motivo de gran controversia en los niveles doctrinales y jurisprudenciales, polémica que probablemente se vio avivada por las amplias posibilidades existentes en el régimen jurídico de los Estados Unidos de América, que en algunos casos ha llegado a ser calificado de salvaje en esta materia, por cuanto la única limitación que impone es que la publicidad comparativa no sea engañosa. Ok, hago una pausa aquí y revisando la normativa, entonces vamos a ya poco a poco ir comprendiendo en qué consiste la publicidad comparativa. Vamos a ver, yo no puedo decir que el carro Toyota Prado es superior al carro, por ejemplo, Suzuki Gran Vitara, porque resulta que el Toyota Prado fue hecho no para manejarlo, sino para maltratarlo. Y entonces puedo sacar un video donde meto ese carro al cauce de un río, me refiero al Toyota Prado, y puedo entrar y subir por aguas profundas, bajar e incluso sumergirse en el agua y salir en muy buenas condiciones porque fue hecho para maltratarlo, no para manejarlo. Eso es a todas luces una publicidad engañosa, porque si ustedes meten a un riachuelo un Toyota Prado, probablemente se les quede pegado, o probablemente el cárter va a pegar en una piedra y va a sufrir daños, o el motor o la caja de cambios. Eso es publicidad engañosa. Usted tiene que sacar una publicidad que sea objetiva, que sea demostrable, que sea comparable en términos técnicos, de forma que usted demuestre, por ejemplo, que el Toyota Prado tiene una, qué sé yo, está construido de un material, su chasis, que es sumamente resistible a golpes, que su caja de cambios tiene tantas velocidades, que tiene una multiplicación X, o sea, usted puede sacar una publicidad que el consumidor pueda compararla y pueda tomar una determinación de compra, pueda resolver comprar ese vehículo porque a él le fue demostrado técnicamente, científicamente, que efectivamente tiene una ventaja sobre el competidor, pero no utilizando publicidad engañosa. La regulación expresa de la publicidad comparativa se imponía en Costa Rica tendiendo justamente a que la propia Ley 7472, en su artículo primero, establece el así llamado modelo social de regulación de la competencia desleal, en el cual se tutelan tres tipos de intereses. A, el de la transparencia en el mercado. B, el de los empresarios competidores a un orden concurrencial no falseado, y C, el de los consumidores en cuanto a sus derechos e intereses legítimos. Para tutelar el derecho de información de los consumidores era necesario establecer el principio de la licitud de la publicidad comparativa, y para tutelar el derecho de los competidores de acceder y participar en un orden concurrencial no falseado, era necesario establecerle a tal tipo de publicidad límites precisos. No ser desleal, esos son los límites. No ser desleal, lo cual implica, entre otras cosas, que la publicidad no sea engañosa, ni denigratoria, ni en general atente contra la norma de prohibición de la deslealtad, y versar sobre datos esenciales y demostrables, lo que les acabo de decir.
Todo lo anterior es además conforme con las exigencias de los artículos 46 y 50 de la Constitución Política. ¿Y qué dice el artículo 46 de nuestra Constitución Política? Bueno, lo que vimos hace unos minutos atrás, que son prohibidos los monopolios de carácter particular y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura o industria. Es de interés público, continúa diciéndonos la norma, la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora. Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una legislación especial. Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las municipalidades, se requiere la aprobación de 2/3 de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa, o sea, 38 diputados que voten a favor de la creación de ese nuevo monopolio. Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos, a recibir información adecuada y veraz de la libertad de elección y a un trato equitativo. El Estado apoyará a los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias. Eso es lo que nos dice el artículo 46 de la Constitución Política. ¿Qué nos dice el artículo 50? Este nos dice que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. Bien, siguiendo con el tema de la publicidad comparativa, debe analizarse dentro del más genérico de la competencia y particularmente de la competencia desleal, ya que muchas veces el límite entre lo leal y lo que no lo es en materia de publicidad comparativa no puede juzgarse solo a la luz del ya citado artículo 34 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor. Ok, vamos a hablar de un modelo de regulación de competencia desleal y la publicidad comparativa existente en Costa Rica antes de que existiera esta ley. O sea, ¿cómo era ese tema de la publicidad comparativa? Antes de la vigencia de la ley 7472, Costa Rica se encontraba dentro de lo que se puede calificar como un modelo profesional de regulación de la competencia desleal y consecuentemente de la publicidad comparativa. Doctrinariamente se dice que el citado modelo se basaba en la idea de que se debían reprimir los comportamientos competitivos de los empresarios que fueran considerados incorrectos por los propios empresarios. Lo anterior como una forma de tutelar los intereses de ellos en sus relaciones recíprocas de mercado. El daño que se buscaba prevenir e indemnizar era la desviación de la clientela. O sea, obsérvese, vamos a ver que antes de la ley 7472, la regulación en temas de competencia desleal estaba determinada por lo que los empresarios consideraran que era competencia desleal. No había legislación que favoreciera los intereses de los consumidores. O sea, aquí era en que evitar, llamémoslo así, una guerra comercial entre empresarios. Y los consumidores, si te vi ni me acuerdo, eso no era lo importante. Vamos a ver cómo ha ido cambiando esta situación. Como puede notarse en este modelo, la disciplina de la competencia desleal no pretendía controlar el comportamiento de los sujetos económicos en el mercado, ni el orden institucional del mercado. Así se pensaba,
que los intereses de los consumidores y del mercado se verían satisfechos, aunque fuera en forma refleja, si los competidores se comportaban éticamente. El mercado funcionaba bien y en consecuencia los consumidores estaban protegidos. Error. En el modelo referido se atribuía al Estado la función de brazo secular, mientras que se reservaba a los círculos profesionales, o sea, a los empresarios competidores, la determinación de la iniciativa y del contenido de las conductas que debían ser reprimidas por desleales. En este sistema, dada la falta de tutela del consumidor por sí mismo, la publicidad insincera no era considerada desleal, situación que desde luego posteriormente se modifica. Vean interesante, vamos a llamarle que, este nombrecito que le llamaban ellos, publicidad insincera. O sea, no era desleal, no era falsa, no era engañosa. No, esa publicidad no buscaba de alguna forma burlarse del consumidor o utilizar al consumidor. No, para nada. Le faltaba una pizca de sinceridad a la publicidad según esa doctrina anterior a la ley actual. Por su parte, la publicidad comparativa no era permitida, ya que la referencia al competidor, aun cuando fuera para decir datos verdaderos, era considerada denigratoria. Esta situación también se modifica posteriormente, que ya lo vamos a ver. En realidad, en este modelo, entre comillas, profesional, era mal vista y en consecuencia considerada desleal toda referencia hecha hacia un competidor. O sea, vemos cómo el concepto de esa publicidad profesional era no atacarse, no hacerse daño, ni siquiera referirse entre empresarios consumidores. En el caso específico de Costa Rica, no se llegó a establecer una norma semejante a la alemana, pero toda la orientación dada al tema, y en particular al de la publicidad comparativa, refleja ese modelo. En efecto, legislativamente hablando, no existía, no al menos en forma expresa, prohibición de la publicidad comparativa. Sin embargo, el Código de Ética Publicitaria emitido por el entonces conocido Consejo Nacional de la Publicidad de la Cámara Nacional de Medios de Comunicación Colectiva, en su versión de 1993, preveía, abro comillas, publicidad comparativa. Los anuncios que contengan comparaciones deberán ser concebidos de tal forma que las mismas no puedan provocar confusión o malas interpretaciones y que cumplan con los principios de la competencia leal. Con base en lo expresado, se tuvo la creencia generalizada de que la publicidad comparativa era desleal, prácticamente per se. O sea, por naturaleza propia, la publicidad comparativa se le consideraba desleal y por ende no se concebía la posibilidad de realizarla y de hecho no se utilizó. Repito, todo esto antes de la actual ley. Ok. Vamos a ver el modelo de regulación de la competencia desleal y la publicidad comparativa existente en Costa Rica ahora a partir de la creación de la ley 7472. En el artículo primero podemos observar cuando se definen los objetivos y fines de la ley que nos dice que el objetivo de la presente ley es proteger efectivamente los derechos y los intereses legítimos del consumidor, la tutela y la promoción del proceso de competencia y la libre concurrencia mediante la prevención, la prohibición de monopolios, las prácticas monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente del mercado y la eliminación de las regulaciones innecesarias para las actividades económicas. O sea, vea que pone sobre todo como objetivo más importante de esta ley proteger efectivamente los derechos y los intereses legítimos del consumidor. Ok, a la luz de este artículo primero,
y en general en toda la ley, se puede afirmar que con ella se instauró en nuestro país el llamado modelo social de regulación de la competencia desleal y por ende de la publicidad comparativa. El modelo social es un modelo ordenador de las relaciones de mercado que tutela al empresario, al interés de los consumidores y al mismo interés público en el mantenimiento de un orden concurrencial no falseado. El Estado, un Estado social, asume la defensa de la competencia y la tutela del consumidor. La norma general sobre la competencia desleal se encuentra establecida en el artículo 17 de esta ley, que establece que, abro comillas, entre los agentes económicos se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado y que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobado, cierro comillas. La antijuridicidad de un comportamiento deriva en este caso de no adecuarse a los principios del ordenamiento económico derivado de la Constitución política, por ejemplo, la libre competencia, la tutela del consumidor, etc. La falta de adecuación del comportamiento competitivo se configura entonces como un abuso del propio derecho a la libre iniciativa económica. Consecuencia de esto, las prácticas reprimidas varían y algunas de ellas que antes eran consideradas desleales pasan a ser permitidas. Se trata de facilitar al consumidor su proceso de decisión a la hora de contratar entre los diferentes bienes y servicios ofertados en el mercado por los distintos empresarios competidores. Ok. La publicidad comparativa genera controversias y en ese sentido se afirma que permitir la publicidad comparativa es una manera de ayudar a la transparencia del mercado, que agregamos es una de las finalidades perseguidas en la Ley 7472, específicamente en su artículo primero. Lo que se replica a esta, entre comillas, ventaja de la publicidad comparativa se funda en que el competidor que realiza la comparación no puede asumir una posición imparcial, pues actúa como juez y como parte. Y hay un doctrinario del derecho comercial llamado Kohler, alemán, por cierto, que es quien afirma esta situación, que no habría imparcialidad, sino que el comerciante que utiliza la publicidad comparativa pues va a actuar de acuerdo a sus intereses comerciales y personales. Además se dice que no presenta una comparación completa, incluidas ventajas y desventajas, con lo cual en el fondo la publicidad comparativa sería prácticamente siempre publicidad engañosa. Los opositores a la publicidad comparativa responden que esta publicidad comparativa lleva fácilmente a engaño y hasta puede acarrear mala fama a la publicidad en general. Y esto lo afirma un escritor de derecho comercial de apellido Farina, y faltaría a su supuesto cometido de otorgar información valiosa al consumidor. Sumado a todo lo anterior, no sería cierto que la publicidad comparativa ayude a la consecución de la transparencia en el mercado. O sea, como pueden ver, los argumentos de los opositores a la publicidad comparativa tienen razones bien fundadas, o sea, son razones de peso. Efectivamente, uno podría concluir, como decían los abuelos, que ningún carnicero dice que su carne es mala. Nadie que utilice publicidad comparativa va a señalar defectos de su producto. El vendedor de las Toyota Prado no va a decir
que las cámaras traseras en realidad no son parte de los componentes de su vehículo. Simplemente va a utilizar esa publicidad y la va a comparar con su competencia sin señalar las debilidades de su producto. En nuestra legislación se observa que la comparación debe versar sobre datos esenciales y ha de ser completa, pues de lo contrario podría ser calificada como engañosa y como publicidad comparativa ilícita. Es dentro de este marco teórico que se tiene que entender y analizar la Ley 7472 y en particular el párrafo tercero del artículo 34 de esta ley. El empleo de términos comparativos en la oferta, la promoción o la publicidad de los bienes y servicios solo se admite respecto a datos esenciales, si lo subrayo, afines y objetivamente demostrables, siempre que se comparen con otros similares, conocidos o de participación significativa en el mercado. La comparación no es admisible cuando se limite a la proclamación general e indiscriminada de la superioridad de los productos propios. Se tiene por engañosa la que omita cualquier elemento necesario para determinar el valor real de los productos. Muy bien, hasta aquí nos hemos referido ampliamente a la publicidad comparativa, muy de la mano de la publicidad engañosa. Y tenemos que concluir que la publicidad comparativa entonces no puede ser una publicidad engañosa. Y que para no ser una publicidad engañosa tiene que ser una publicidad objetiva, una publicidad comparable, una publicidad sobre características propias de su producto que le permita al consumidor poder compararlo con otro producto de las mismas características de otra marca y que sea afín al producto que se está publicitando y que esa publicidad no haga incurrir en error al consumidor a la hora de tomar su decisión. Muy bien, pero ¿qué pasa si se incurre en publicidad comparativa que no sea objetiva, que sea engañosa? Como aquella de los vehículos que les mencionaba antes, que los metemos a los ríos, que salen de los ríos y los subimos a los árboles, que bajan de los árboles, se meten a los pantanos, salen de los pantanos y terminan metiéndose al mar y saliendo a tierra firme. Ok, esa publicidad, ante una publicidad engañosa como esta, existe lo que se conoce como publicidad correctora. Ok, ¿qué es la publicidad correctora? Ese es un efecto regulado en el párrafo cuarto del artículo 34 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, que nos dice literalmente: al productor o al comerciante que en la oferta, la promoción, la publicidad o la información incumpla con las exigencias previstas en este artículo, o sea, el 34 de la Ley 7472, se le debe obligar a rectificar la publicidad, costearla y divulgar la información veraz u omitida por el mismo medio y forma antes empleados. Habrá que admitir que el párrafo aplica la publicidad comparativa en cuanto tal, ya que ese tipo de publicidad también está regulado en el artículo 34. Pero lo cierto es que del tenor literal de la norma contenida en el citado párrafo se deriva que se refiere básicamente a la publicidad engañosa, no a la comparativa, cuando sea ilícita o por cualquier causa que no sea el ser engañosa. Bien, entonces hemos durante todo este rato analizado la Ley 7472, a la cual les recomiendo que la consulten
que la bajen, que la analicen y que básicamente esa ley se va a encargar de regular algunos aspectos importantes del comercio. Una, la eliminación de restricciones al comercio, o sea, algunas normas que aseguren la práctica de la libertad de comercio y la menor participación hasta donde sea posible del Estado, dejando en las fuerzas del mercado que se maneje el comercio, que sean las fuerzas de la oferta y la demanda las que determinen precios en el mercado. Que para favorecer ese libre comercio, esta ley se ocupa de que no existan mercados monopolísticos, ni públicos, ni privados, ni prácticas monopolísticas, con ciertas excepciones debidamente establecidas en la ley. Que además esta ley se va a encargar de supuestamente proteger al consumidor de algunas violaciones o de algunos excesos que se puedan producir en la práctica del comercio y protege al consumidor de la publicidad, a la cual en algún momento se le consideró como parte de la libertad de expresión, y que entonces se permitía cualquier tipo de publicidad antes de que existiera esta ley en Costa Rica. Que con la promulgación de la ley entonces se crean dos conceptos o tres conceptos, dos que van de la mano, que son la publicidad comparativa con la publicidad engañosa, y que finalmente esta ley establece lo que se conoce como publicidad correctora, que es la obligación que tiene el comerciante de, en la misma proporción y por los mismos medios donde utilizó publicidad engañosa o publicidad comparativa engañosa, de realizar una publicidad correctora. ¿Y qué sería esa publicidad correctora? Bueno, que de pronto llegue la empresa distribuidora o fabricante de vehículos en un anuncio publicitario de 2 o 3 minutos, de acuerdo a lo que duraba aquel, donde el carrito se metía al río, al mar, a la laguna, al pantano, diciendo esa empresa distribuidora automovilística a los consumidores: oigan, eso no es cierto, el carro no puede andar en pantanos, el carro se va a fundir el motor si se mete el agua. Eso es publicidad correctora. Muy bien, entonces esos son los temas, el tema de hoy, una ley de mucha incidencia dentro de la actividad comercial en el país, y pues espero que esta información sea de mucho provecho para ustedes. Muchísimas gracias. ¿Cuánto?